Hola, soy Andrés, queremos darte la bienvenida a nuestra congregación Iglesia Príncipe de Paz. Estamos muy contentos que estés con nosotros el día de hoy para alabar y exaltar el nombre del Señor. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Es reconocerlo como tu Salvador y Dueño. Es reconocer en verdad que soy. Creación y posesión de Dios. Dios es tu dueño. Le perteneces. Adorar es tomar conciencia que nuestra vida depende de Él. Adorar es tomar conciencia que nuestra vida depende de Él. Adorar es entregarnos a Él y a su voluntad. Adóralo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en todo momento, con todo lo que haces, con todo tu ser. Ríndete y adóralo. En espíritu y en verdad. Que el Señor le bendiga. En este momento yo lo voy a invitar para que usted se una con nosotros en este rato de adoración, en este rato de exaltación al Señor. Recuerden que un culto no necesitamos estar todos en un lugar, sino que la palabra enseña que donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Así que usted con su familia, usted si se encuentra solito en su casa, únese con nosotros a alabar al Señor en este momento. Enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar
es el desbordar de un libre corazón. Y hoy debemos, Dios, callar es imposible. Es el desbordar de un libre corazón. Y hoy debemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Santo es el Señor. Vamos a decirle en este momento que Él es glorioso, que no hay nadie que se parezca a Él, que no hay nadie que impacte nuestras vidas, que no hay nada que nos sorprenda más, que no hay nada que sea tan glorioso como es Él. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Tu luz va a brillar por siempre, por la eternidad, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Dígaselo una vez más. Tu luz brillará,
descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te exaltamos hoy, Señor. Tú eres digno de recibir esta Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Bendiciones, mis hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos. Hoy tenemos la segunda sesión sobre el tema sacerdotes conforme al corazón de Dios. Y quiero que usted anote, porque es importante que usted tome en cuenta que como hijo de Dios, usted tiene la función de ser un sacerdote de Dios a fin de que usted pueda servir y ministrar a las personas que están a su alrededor, comenzando con su propia vida, su conocimiento y relación con Dios, su familia, y que usted y su familia sirvan
sirvan de paradigma para que las personas que no conocen a Dios tengan testimonio de su grandeza, su poder, pero sobre todo de su misericordia y bondad. Así es que esperamos en el Señor que disfrute de este tiempo de enseñanza. Que el Señor te bendiga. Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia. Más bien, dice el autor de Hebreos, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Mis hermanos, por muchas razones y en general, cuando se habla de la función del padre de familia en el hogar, generalmente se le describe como el sacerdote de su casa. Es decir, una persona que tiene un llamado de Dios para cumplir una misión que se describe mediante dos objetivos. En primer lugar, representar y velar por los intereses de Dios delante de su familia, y en segundo lugar, representar a su familia delante de Dios, tal como lo describe el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 1. Soy consciente, hermanos, de que este concepto suena un tanto extraño, porque generalmente la idea de sacerdocio se asocia con el oficio especializado que una persona realiza en el contexto de una religión o un culto. Sin embargo, no se debe pasar por alto que la vida cristiana tiene un carácter sacerdotal, por cuanto la motivación que da fundamento a las relaciones, actividades y acciones apunta en una sola dirección: servirse unos a otros por amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Por amor, Jesús vino a este mundo no para condenarlo, sino para redimirlo. San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Mediante su sacrificio, Cristo liberó a cada uno de sus hijos de su condición de pecado. Si Dios hubiese querido juzgar o condenar al mundo, el nacimiento, el sufrimiento y muerte de Cristo no hubiese sido necesario. Dios pudo haber enviado un profeta o un ángel para anunciar su veredicto y luego ejecutar cada una de las acciones punitivas que considerara correspondientes al pecado o a la maldad humana. Pero en lugar de esto, Juan dice que Dios envió a Jesús, su Hijo, para que en condición de sacerdote salvara a su pueblo mediante un sacrificio redentor. Jesús declaró en el Evangelio de Mateo que el Hijo del Hombre no vino, y subrayo, no vino para ser servido, sino para servir. Y agrega, para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Note que la acción esencial y la razón suprema por la que Cristo vino a la tierra fue la obra sacerdotal. Y para que fuera efectiva y posible, era necesario su encarnación. Es decir, que Jesús naciera como hombre para servir a los hombres
al dar su vida en sacrificio por ellos y representarlos delante de Dios. Así se constata en Hebreos 5:1. El autor del libro de los Hebreos enseña entonces que Cristo tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso, y subrayo, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Capítulo 2, versículo 17 de Hebreos. Y en el verso 18 del capítulo 2, el autor propone cuál es la razón y afirma que por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Esta es la realidad. Solo un hombre justo, santo, sin pecado, podía ofrecer el sacrificio necesario por sus semejantes para reconciliar a los hombres con Dios. Debido al sacrificio expiatorio de Cristo, el cristiano recibe no solo el perdón de sus pecados, sino el llamado a ejercer una función sacerdotal, de manera que todo lo que hace por otros como sacerdote de Dios debe de hacerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal como lo presenta Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Pablo también en esta carta a los Colosenses explica esta expresión, el hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo dice que esta expresión significa vivir y actuar bajo el gobierno y bajo la soberanía de Cristo para vivir a la manera de Cristo. En primer lugar, Pablo dice que sin hacer distinción de personas, capítulo 3, versículo 11 de Colosenses. También dice que sirviendo con amor, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, capítulo 3, versículo 12 de Colosenses. Y todo esto en un contexto de consideración y perdón. Capítulo 3, versículo 13, 14 también de la carta a los Colosenses, sin dejar de lado el proceso de restauración, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y aquí Pablo está describiendo el corazón sacerdotal que debe de tener todo hijo de Dios, así como lo tuvo Cristo, mostrando misericordia y compasión por los pecadores. No hay duda, mi amado, de que esto es lo que Pedro también tenía en mente cuando señaló la relación inseparable que existe entre la expresión pueblo de Dios y real sacerdocio, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mediten lo siguiente. Si el Señor le entregara a usted una credencial para identificarlo luego de su conversión, esta credencial lo describiría usted como un hijo de Dios. Pero también en la credencial se haría conocer que la función suya como hijo de Dios es servir al Padre, sirviendo a los demás en condición de un sacerdote. Es posible que estas declaraciones encuentren un mejor sentido cuando se asocian a las funciones propias del ministerio en el contexto de la iglesia, las misiones o quizás en ayuda comunal. Sin embargo, y antes de servir a la iglesia o a la comunidad, el primer lugar de servicio que todo cristiano debe de tener es el contexto de su propio matrimonio, el contexto de su propio hogar. Antes de ser un ministro o un sacerdote para la comunidad, para la iglesia, el cristiano debe ser sacerdote de su propio hogar. De acuerdo con las enseñanzas de Pablo, para que una persona pueda dirigir o servir al pueblo de Dios con autoridad espiritual, debe mostrar autoridad personal y autoridad moral. ¿A dónde? En el ámbito de su hogar. Así Pablo lo establece cuando tipifica las características que deben de tener un hombre o una persona que es llamado a servir a Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y al 3. Esto quiere decir que como sacerdote de su casa,
usted debe de ser consecuente con los valores que profesa creer, sin importar las circunstancias o los problemas a los que usted pueda enfrentar. Uno debe tener autoridad personal. Lo que usted cree, lo que usted piensa, usted vive. Y autoridad moral. Lo que usted dice que hay que hacer, usted es el primero en hacerlo para mostrarse como ejemplo. Es como si de alguna manera usted, como hijo de Dios, como sacerdote de Dios, se convirtiera en un referente o un modelo de vida cristiana, en primer lugar para su esposa, para sus hijos o hijas, para sus nietas, para sus nietos, para familiares cercanos, para amigos o compañeros, para hermanos en la fe. De no ser así, Pablo sentencia que la persona carece de autoridad para ejercer gobierno o administración, o podríamos decir liderazgo y dirección, tanto en la iglesia como en su propio matrimonio, en su familia o en el ministerio. Hermano, no se puede tener autoridad espiritual si no se tiene autoridad moral y autoridad personal. De manera que yo no puedo ser un sacerdote de Dios en la iglesia si no soy un sacerdote de Dios en mi propia casa. Yo no puedo ser un líder en la iglesia sin ser el líder de mi propia casa. Yo no puedo ser un modelo para la iglesia si no soy un modelo de vida para mi propia familia. Y así Pablo lo testifica en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero hermanos, hay que ser claros. Hablar de autoridad o ejercer autoridad en medio de una sociedad indulgente y liberal donde la mayoría no acepta la responsabilidad de sus acciones y la tendencia más bien es a victimizarse, la idea de autoridad no cae muy bien. Sobre todo porque el único pecado reconocible por la sociedad tiene que ver con el daño a la autoestima de otro. Esto tiene que ver con aceptar, respetar y valorar únicamente lo que se relaciona con algún tipo de necesidad o valor personal en aquella persona, considerando todo lo demás como homofóbico, intransigente, fundamentalista o intolerancia. Para bien o para mal, la familia cristiana está siendo bombardeada con estas y otras ideas desde diferentes plataformas de comunicación, el cine, la televisión, la prensa, videos, documentales, así como en la misma enseñanza pública y privada en nuestro país. Sin dejar de lado el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno y otros foros internacionales para que la familia y el hogar tradicional no se valoren como una condición normal e ideal. Básicamente, la idea de estas personas consiste en desautorizar a los padres, ridiculizando sus valores, costumbres y principios con el fin de fomentar el control del Estado sobre la vida, sobre el matrimonio, la familia y en última instancia, control sobre la fe. ¿Qué se debe de creer y qué no se debe de creer? ¿Qué se debe de practicar y qué no se debe de practicar? Es sobre este contexto que Dios está haciendo un llamado especial a su pueblo para que abra los ojos, para que discierna el momento histórico en que estamos viviendo y para que los padres retomen su responsabilidad sacerdotal de fomentar y potenciar los valores y los principios del reino de Dios en su familia en condición de siervo líder, con el propósito de fomentar el conocimiento de Dios, el servicio al Señor y la espiritualidad cristiana como una prioridad de vida. Y quiero señalar esos tres principios. Número 1, conocimiento de Dios, servicio a Dios y la espiritualidad cristiana como prioridad de vida. Mis amados,
hay algo que nos han estado vendiendo por mucho tiempo a través de los medios de comunicación. Y la idea que se nos está presentando es que los padres ya no tienen autoridad. Y el principio del sacerdocio cristiano se fundamenta en la autoridad. Usted como padre de familia tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Una de las grandes mentiras de este siglo persiste en afirmar que lo único que los niños ocupan para su sano desarrollo emocional es una personalidad, una sana autoestima que esté acompañada y que le provean todas sus necesidades físicas, materiales y emocionales. En primera instancia, esta declaración pareciera ser muy noble, hasta inspira. Sin embargo, además de fortalecer su autoestima, además del amor, además de la comprensión, además del acompañamiento y otras necesidades, los niños requieren de una adecuada formación de límites. Y para hacerlo se requiere de la formación de una adecuada disciplina que implique la institución de hábitos. Las escrituras no fallan. Una y otra vez las escrituras enseñan. Instruye al niño en su camino y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. Y es función de los padres, no del Estado. Es función de los padres, no de las universidades, las escuelas o los kinder. Es función de los padres invertir en la vida de sus hijos desde temprana edad para formar las creencias y los valores que determinarán sus conductas, actividades y prioridades. En muchas ocasiones pienso, ¿por qué será que muchos jóvenes crecen en la iglesia y cuando llegan a cierta edad simplemente ponen en tela de duda su fe? Y la realidad es que su fe ha sido superficial, su fe ha sido una fe construida sobre emociones, pero no sobre creencias y convicciones fuertes. Y aquí es donde se ve que la mano de los padres no ha sido una mano de autoridad sobre ellos, una mano sacerdotal de formación, instrucción y acompañamiento, sino que los padres han confiado la educación de los hijos para que el gobierno los eduque, para que el sistema los eduque, sin tomar en cuenta que tenemos un gobierno ateo y una educación que se fundamenta sobre principios ateos, anticristianos, antifamilia, anti el gobierno de Dios. Si nosotros confiamos la educación de nuestros hijos a personas que no creen en Dios, que no temen a Dios, que no adoran a Dios, pues eso es lo que tendremos más adelante cuando nuestros hijos lleguen a cumplir 14, 15, 18, 20 años. Si se engendran personas, si se forman personas que no temen a Dios desde niños, cuando son viejos, no temen a Dios, no respetan la autoridad, no consideran como importante ser respetuosos, simplemente son personas ególatras, personas que piensan solamente en sí mismos, en lo que quieren, en lo que desean, en lo que piensan, en lo que sueñan y todo lo demás sin mostrar ningún respeto hacia sus padres o a la autoridad, viven para su propio bienestar. Pero cuando los niños son instruidos desde pequeños por los padres en el temor de Dios, cuando a los niños se les da las creencias y los valores que ellos necesitan para aprender a adorar a Dios, temer a Dios, servir a Dios y honrar a Dios con sus vidas, independientemente de cuántas veces tenga que ir a una universidad, ese niño, esa persona se mantendrá firme porque sabe en quién ha creído. Ahora, hay que ser claros, hermanos. Si nosotros no establecemos disciplinas para nuestros niños no llegarán a conocer, ni a ser formados, ni a tener éxito en la vida. Y para que haya disciplina se tienen que establecer límites. Algunos límites pueden ser negociables. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la delimitación de espacios y tiempos, sí pueden ser negociables. Por el contrario, no es posible negociar los límites que tienen que ver con las relaciones personales, sociales, el respeto y la espiritualidad. No son negociables.
No se puede permitir la mala educación con personas ajenas o no a la familia. No se puede permitir la violencia en el comportamiento o por medio de palabras, especialmente en la relación con los padres. No se debe de reír la gracia a un niño cuando está mostrando conductas agresivas o negativas. Para esto, no hay que dudar que se necesitan límites claros, precisos y permanentes para que el niño aprenda hábitos sanos y sea educado conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando exista la posibilidad de negociar, se debe de valorar la opinión del niño, claro que sí, o también del adolescente o del joven. Pero en el caso de los valores o principios que son innegociables, el niño debe de aprender que su familia es una sociedad jerárquica y que en ella quien deciden son los padres, no el gobierno, no las instituciones del gobierno, los padres. En las primeras etapas de la vida, los niños no necesitan que sus padres sean sus amigos. Lo que necesitan son padres que formen, que eduquen, que acompañen, que modelen, que mentoren para que los niños puedan llegar a ser personas conforme al corazón de Dios y puedan triunfar en la vida. Sin embargo, para que esto funcione, los padres deben mostrar autoridad moral y personal. Es decir, los padres deben de decir y mostrar con su ejemplo lo que piden que los niños hagan, para que ellos crezcan aprendiendo e imitando y de ese modo construyan e interioricen valores. Es importante mencionar que no se está hablando de establecer un régimen de terror en la casa, un régimen de miedo, de brutalidad o de violencia, sino de ejercer un liderazgo que influya y que potencie a la familia con corazón de siervo, corazón de siervo. No obstante, los padres deben de estar seguros de que tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, porque sin autoridad, sin normas, sin disciplina y sin obediencia, nunca podrá existir educación ni reconocimiento a la autoridad. Para que haya educación y reconocimiento a la autoridad, debe existir una adecuada formación donde la obediencia al modelo, a los valores que se tratan de implementar, no son opcionales. Y para esto, los padres deben de establecer las normas y modelarlas para sus hijos. Algunos expertos afirman que los padres tienen la función de liderar a sus familias, entendiendo que el líder es quien tiene la capacidad de llevar a alguien hacia un objetivo porque sabe a dónde ir y cuál es el camino. Lamentablemente, muchos padres quieren liderar su hogar haciendo uso de su autoridad legal. Porque soy tu padre, lo haces. Sin embargo, cuando se quiere imponer un criterio sobre o construir un criterio sobre este principio, hermanos, sobre la vía del derecho, la relación entre padres e hijos se deteriora y el hijo menosprecia el esfuerzo, las enseñanzas y el ejemplo del padre. Pero cuando un padre guía a su familia sobre la base de su autoridad personal y moral y muestra coherencia permanente, subrayo permanente, entre lo que dice y hace y modela lo que se debe de hacer, obtendrá el reconocimiento y la consideración que necesita para guiar. Cuesta admitirlo, pero los principales responsables en perder la autoridad sobre los hijos son los padres. Y existen actitudes o acciones que potencian la destrucción de la familia y de la autoridad de los padres. Mencionemos algunos de estos factores brevemente. Número 1, cuando hay falta de acuerdo y unidad entre progenitores. Cuando mamá dice algo y papá dice otra cosa diferente. Cuando papá siempre contradice a mamá. Hermanos, eso está haciendo que su autoridad se destruya frente a los ojos de sus hijos. 2, cuando las discusiones son en presencia de los hijos. Cada vez que usted tenga algo que hablar con su esposa y ponerse de acuerdo, tomen un momento en el cuarto, hablen como amigos,
negocien, entablen procesos de negociación, de diálogo sincero, lleguen a acuerdos y una vez que el acuerdo está, comuníquelo a los hijos. 3, cuando uno de los padres utiliza al otro para ejercer autoridad sobre los hijos. Es aquello cuando la mamá dice, es que tu papá fue el que dijo, es que tu mamá la que no está de acuerdo. Hermano, eso destruye una familia, eso no se debe de hacer. Número 5, cuando simplemente se da licencia para que alguien haga o viole los principios de la familia y no hay consecuencias. Cuando hay falta de veracidad en lo que se dice, se miente y hermanos, uno de los padres sabe que el hijo está mintiendo y no hace nada. Aquí se está destruyendo el hogar. Número 6, cuando se permite la manipulación de los hijos y hermanos, y hay ausencia de control ambiental. Los padres deben de saber con quién están los hijos, a dónde están los hijos, cuánto tiempo va a durar en llegar. Y hermanos, si usted me dice, ¿eso es control? Por supuesto que es control. Como padre yo tengo la necesidad de saber con quién están mis hijos, con quién caminan, quiénes son sus amigos. Hermano, soy el padre que estoy criando hijos y tengo el derecho de saberlo. Y si los padres no controlan esto, si los padres no controlan cuánto tiempo pasa en internet y qué está haciendo en el internet, y yo no estoy diciendo que el internet sea algo satánico o dañino, simplemente es un instrumento, un medio que puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal. Y si los padres no están pendientes de qué es lo que sus hijos están viendo, estamos en problemas. Un último punto en este apartado tiene que ver con el nivel de autoridad. El hecho de que se valore a las personas con igualdad no implica que debe existir una equivalencia de funciones en cuanto a lo que cada uno debe de hacer. Y siendo los padres los que tienen mayor responsabilidad, pues son los que tienen mayor autoridad. En una casa o mandan los padres o mandan los hijos. Los dos no pueden mandar. Y si los hijos son los que mandan a los padres, pues ya tenemos todo lo necesario para describir la tragedia social que estamos viviendo en este momento. Número 2, como sacerdotes de Dios, debemos de actuar de manera justa y misericordiosa. Una característica sobresaliente de un sacerdote de Dios tiene que ver con la forma en que actúa en su relación con las demás personas. De acuerdo al autor de Hebreos, una de las actitudes más notables de Cristo como sumo sacerdote es que es misericordioso, misericordioso. Hebreos 4:15 dice que Cristo puede compadecerse de las debilidades de los seres humanos. Sin embargo, es interesante una nota que hace Waldron y afirma que aunque muchos cristianos no tendrán ningún problema con la idea de actuar de manera sacerdotal y redentora hacia los pecadores, y yo subrayo entre comillas, como Cristo lo hizo, sin embargo, sí tendrán problemas o prejuicios contra esta idea. Hablar de una actitud sacerdotal, redentora y compasiva no pareciera ser, hermanos, una buena idea debido al panorama social en lo que está viviendo nuestras familias actualmente, que pareciera ser, hermanos, algo muy desalentador. Quizás porque suena como permisividad, por lo que es posible que los cristianos opten por uno de 3 actitudes frente a este pasaje. Número 1, algunos cristianos se vuelven conformistas. 2, otros se convierten en personas indulgentes y libertinas. Y 3, otros toman distancia de los demás y adoptan una actitud espiritualista. Están aquellos que quieren ser sacerdotes de Dios, pero con una actitud conformista. Algunos cristianos, para evitar cualquier tipo de confrontación social, política, relacional o cultural, simplemente toman la iniciativa de ser indiferentes a lo que está pasando y desatienden de esta manera su identidad como cristianos y su misión como sacerdotes. Debido a que ellos solo se ocupan de su bienestar personal, de su familia, de sus relaciones laborales, sin tomar en cuenta el ministerio de compasión y reconciliación que Cristo le dio a la iglesia.
Es posible que estos cristianos hayan cambiado su prioridad y en lugar de estar enfocados en obedecer y servir a los demás, opten por una vida relajada, cómoda y sin complicaciones, siguiendo los patrones de conducta y de orden de prioridades, no que establece Dios, sino la sociedad en medio de la cual vivimos. El Señor fue claro acerca de las personas que tienen una actitud como esta. El Señor dijo: el que no toma su cruz y me sigue, y subrayo, no es digno de mí. Mateo 10:38. Usted no puede estar identificado con Cristo y al mismo tiempo desechar la causa de su misión. Como sacerdote de Dios, no está en el mundo para agradar al mundo, sino como testimonio de la verdad, sin importar cuán incómoda usted pueda hacer sentir a las personas que están a su lado. Usted es un sacerdote de Dios. Usted representa los intereses de Dios. Usted representa la luz de Dios, la verdad de Dios. Y si las personas que están a su alrededor están incómodas, hermanos, ese es el efecto de la luz sobre la oscuridad. Número 2. Aquellos que quieren ser sacerdotes, pero son indulgentes y liberales y libertinos en sus conductas. Este particular grupo de cristianos se identifica con la causa y la misión de Cristo, pero no con el carácter santo del Padre. De alguna manera, desestiman la importancia de un cambio personal como evidencia de su relación con el Señor, y siendo influenciados y controlados por su naturaleza pecaminosa y sus intereses personales, niegan, minimizan o desechan los mandamientos de Dios para vivir como ellos quieren y no como la Biblia señala, como la Biblia nos comunica la palabra revelada de Dios acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De acuerdo con su criterio, pueden vivir en pecado sin que esto contradiga en esencia lo que significa ser cristiano o un sacerdote de Dios. Sin embargo, hermano, por la naturaleza del llamado, por las implicaciones de la misión y por el carácter de quién fue quien lo llamó a usted, usted debe ser una persona justa, una persona santa, una persona que pueda dar testimonio de la gloria de Dios, no solamente con sus palabras, sino con su manera de vivir. Así lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:22 y 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Se debe de recordar que el sacerdote representa delante de los hombres a Dios. Y para que usted sea un sacerdote, usted tiene que ser agradable a Dios. Y Pedro dice: sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y si algo necesita esta sociedad, son hombres justos. Santo aquí no significa que no peca. Santo significa justicia. Hombres que viven y cuyo motivación de vida es agradar a Dios antes de agradar a sí mismos o agradar a las personas que viven o están a su alrededor. Número 3, están los que quieren ser sacerdotes, pero tienen una actitud espiritualista. Este grupo lo constituyen aquellas personas que solo se ocupan de señalar el pecado y señalar a las personas y criticarlas, pero se alejan de ellas por miedo, se alejan de ellas por temor o simplemente por la incapacidad de tomar acciones concretas que le permitan ayudar a estas personas a conocer a Dios. Frases como no quiero contaminarme o frases como esa persona no es mi responsabilidad son pretextos para desestimar su función y su responsabilidad de mostrar la compasión de Cristo, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en la comunidad o sea en la iglesia. Una particularidad de este grupo de personas es que esperan misericordia y perdón de Dios, pero no están dispuestos a mostrarse misericordiosos, compasivos, clementes para ayudar a otros que están en situaciones de crisis o en problemas de pecado. No sé si usted se identificará con alguno de estos grupos,
pero el texto en estudio acentúa la idea de que el punto de equilibrio en la vida del cristiano se halla cuando se comprende lo que significa ser un sacerdote de Dios y cómo ministrar a las personas que están a nuestro lado. Es importante mencionar que el principio rector del sacerdocio cristiano se halla en la declaración una vez y para siempre, Hebreos 7:27, porque todo lo que usted hace como hijo de Dios, como sacerdote de Dios, se fundamenta en lo que ya Cristo hizo. Usted no hace algo para ganar la salvación, usted no hace algo para ser más agradable a Dios. Usted hace lo que debe de hacer porque usted es cristiano, porque esa es su identidad, porque usted es un sacerdote de Dios, porque usted fue llamado por Dios para servir a su prójimo. Así es que lo que hacemos lo hacemos por amor a lo que ya Cristo hizo por nosotros. A partir de este momento, es importante entonces enfocarnos en 5 metas o aspectos del ministerio sacerdotal al que hace mención el autor de Hebreos. Y aunque no tenemos tiempo hoy para profundizar en cada uno de estos elementos, seguiremos trabajando con ellos en los subsiguientes enseñanzas o mensajes durante las semanas que vienen. En primer lugar, debemos de mencionar que la meta del ministerio sacerdotal es que es y constituido a favor de los hombres. ¿Qué significa esto? Que la meta del ministerio sacerdotal es hacer el bien a las personas que están a nuestro alrededor. Si bien debe de estar centrado en Dios, completa y claramente el enfoque del ministerio sacerdotal del cristiano son los seres humanos. El Señor nos llamó para servirles a ellos, para llevarlos redentor y sacrificialmente al conocimiento de Dios, para guiarlos hacia el conocimiento de Dios entendiendo su propia debilidad. Número 2, el enfoque del ministerio sacerdotal está en las cosas a las que Dios se refiere. Hermanos, el enfoque suyo como ministro es reconciliar a los hombres con Dios. Si bien las otras áreas de la existencia humana también son importantes, como la física, la emocional, la social, la económica, la laboral, etcétera, la preocupación principal suya como sacerdote de Dios está enfocada en el ministerio de la reconciliación, por lo cual todo servicio a los seres humanos debe de responder a una pregunta: ¿cuál es la relación de esta persona con Dios y qué puedo hacer yo para mejorarla? Cada vez que usted conoce a un amigo o una nueva persona, se hace esta pregunta. Usted se hace esa pregunta en su relación con las amistades que usted tiene, con sus vecinos, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la relación que esta persona tiene con Dios? ¿Y qué puedo hacer yo como sacerdote de Dios para mejorarla? Es una pregunta que debemos de repetirla una y otra vez. 3, la preocupación del ministerio sacerdotal es los pecados, por los pecados. La principal preocupación del ministerio sacerdotal es lidiar con el pecado que arruina no solo la relación de la persona con Dios, sino arruina su propia vida y arruina su relación con las demás personas y echa a perder el éxito para el cual Dios le llama a esa persona. Se debe recordar que el pecado y no una baja autoestima es lo que hace que las personas no tengan sentido de propósito y sentido de valoración. 5. El espíritu del ministerio sacerdotal es que puede obrar con misericordia, con benignidad. La característica más importante de un sacerdote de Dios tiene que ver con su actitud, y en este sentido el autor de Hebreos utiliza una palabra para describirlo en términos de sentir compasión, sentir pasión por los pecadores, sentir la necesidad, el impulso de ayudarlos, de acompañarlos, de ser paciente, de tratar de entenderlos, pero a la vez tratar de guiarlos, tratar de enseñarles, tratar de formarlos para que ellos conozcan a Dios. El ideal era que el sumo sacerdote fuera más que un carnicero en el Antiguo Testamento que ofrecía sacrificios.
Debía demostrarse paciente con los ignorantes y extraviados y ministrar los sacrificios expiatorios con un corazón lleno de amor por el pueblo, bajo la convicción de que también él mismo, como sumo sacerdote o como sacerdotes, estamos sujetos a debilidad. Hermanos, si alguien transgrede la ley de Dios, el deber del cristiano es acercarse de la manera más conveniente para ayudarlo, no para criticarlo, para ayudarlo. Y así no obstaculizaremos su arrepentimiento y su reconciliación. Como conclusión, el llamado de Dios al sacerdocio es una responsabilidad que el cristiano llevará sobre sus hombros toda la vida. Debido a esto, usted necesita preparación, capacitación. Esto deberá ser permanentemente. Deberá aprender a trabajar con las personas, liderándolas con un corazón de siervo, entendiendo que la autoridad espiritual que usted tiene siempre estará al servicio de la enseñanza, sea en el contexto del matrimonio, la familia o la comunidad. Debido a quien lo llamó, la naturaleza de su llamado y la importancia de mostrar mediante su vida la obra de Dios, es imprescindible que usted, como hijo de Dios, como sacerdote, posea autoridad personal y moral, porque nadie hará, ni siquiera en el contexto de su familia, lo que usted como hijo de Dios no hace. Entendiendo esta realidad, todo su conocimiento, experiencia y autoridad deben de tener como objetivo enseñar y preparar a las personas que Dios ha puesto bajo su autoridad para que alcancen plena autonomía y asuman con responsabilidad su identidad como hijos de Dios y su cargo, su función como sacerdotes de Dios. Teniendo entonces este claro objetivo de vida y dándose a los demás con un corazón de siervo, usted será visto como una figura referente que ejerce autoridad con amor, con el propósito de ayudar a las personas a conocer a Dios, conocerse a sí mismos, encontrar identidad en Dios y encontrar propósito de vida sirviendo a Dios. Hermanos, tenemos una ardua tarea, y esta ardua tarea no es solamente del pastor, sino de usted como líder de su casa, como sacerdote de su casa. Su familia espera que usted lo lidere. Su familia espera que usted modele a Dios en su casa. Me estoy refiriendo a usted, varón de Dios. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de buscar a Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Necesitamos tu ayuda en medio de la crisis que estamos pasando de valores. Señor, necesitamos hacer cambios. Danos sabiduría, inteligencia, pero danos fuerza y la motivación necesaria para que hagamos los cambios que sean necesarios en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestros valores, a fin de que te sirvamos a ti como el Rey y Señor de nuestras vidas. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Mi amado, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y si quieres más información acerca de este tema, escríbenos en nuestra página Iglesia Príncipe de Paz Cartago en el Facebook, o bien en la página, en el canal de YouTube Iglesia Príncipe de Paz.cr, o en nuestra página web www.icppaz.com. Estamos para servirte. Un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga.